El 20 de julio de 1969, millones de personas en todo el mundo estuvimos observando hipnotizados cómo el primer hombre pisaba por primera vez la superficie de la Luna. Pero ¿qué podría pasar si esa escena no se grabó en el espacio, sino en un set cinematográfico? La teoría dice que el responsable de crear esta ilusión no fue otro que Stanley Kubrick, el genio creador de la famosa película 2001, Odisea en el espacio, y uno de los directores más influyentes del siglo XX. Bienvenidos a Mundo Curioso Develado, el canal donde exponemos teorías que podrían ser una realidad. Para entender a fondo de qué hablamos hay que viajar a los años 60. Estados Unidos y la Unión Soviética se encontraban en plena carrera espacial. El presidente John F. Kennedy había prometido que Estados Unidos llegaría a la Luna antes de que terminara la década. Pero a mediados de 1968, algunos expertos afirmaban que el programa espacial estadounidense estaba rezagado. Al mismo tiempo, la tensión política con la URSS estaba en su punto más alto. Y justo en ese momento llega 2001, Odisea en el espacio, una película que mostraba con un realismo sin precedentes cómo sería viajar al espacio. La tecnología de efectos visuales que Kubrick utilizó dejó a todos asombrados, incluso a científicos de la época. Y aquí es donde nace la teoría. Si alguien podía simular un aterrizaje lunar que pareciera real, esa persona sería Stanley Kubrick. No solo por su talento visual, sino por los detalles, perfeccionista, meticuloso. Y la NASA, según los defensores de la teoría, habría visto en él al aliado perfecto para crear un show mundial que asegurara que Estados Unidos ganaría la carrera espacial. La idea es que la NASA le ofreció un acuerdo secreto para filmar el supuesto aterrizaje lunar en un set ultra secreto utilizando la tecnología de proyección frontal que él mismo había perfeccionado para Odisea en el espacio. Pero ahora vamos a ver, repasando la carrera espacial, vamos a hacer un recuento de lo que sucedió por esa época, ya un recuento de tipo histórico. En la década de 1950, Estados Unidos y la Unión Soviética se encontraban temporalmente aliados durante la Segunda Guerra Mundial, pero luego estaban inmersos en la Guerra Fría como líderes respectivamente de los dos grandes bloques políticos de la época. El Sputnik 1 aceleró la carrera espacial entre los rivales para ver cuál de los dos se convertía en el primero en enviar naves tripuladas al espacio. El 12 de abril de 1961, el cosmonauta ruso Yuri Gagarin se convirtió en el primer terrícola en ir al espacio y orbitar la Tierra. Hay que recordar que posteriormente John F. Kennedy en septiembre de 1962 dio un discurso a una multitud de 35,000 personas en el campus de la Universidad Rice y declaró que antes de que finalizara la década de 1960, Estados Unidos llevaría un hombre a la Luna. Otro hecho importante que se dio en esa carrera espacial fue que la rusa Valentina Tereshkova fue la primera mujer en el espacio el 16 de junio de 1963. En el inicio del proyecto Apolo, Apolo I terminó en una tragedia en 1967, 3 años y 3 meses después del asesinato de Kennedy. Posteriormente, Apolo 9 realizó el primer acoplamiento espacial de dos naves tripuladas. Luego, el Apolo 11 intentaría llegar por primera vez a la Luna. Los tres astronautas escogidos para el trascendental viaje espacial fueron Neil Armstrong, de 38 años, comandante de la misión espacial; Michael Collins, de 38 años, piloto del módulo del comando; y Edwin Aldrin, de 39 años, piloto del módulo lunar, todos experimentados y en plenitud de forma física y control mental. Como comandante, Armstrong tenía el privilegio de dar
nombre a sus naves y llamó Colombia al módulo del mando Eagle, al módulo lunar. El Apolo 11 despegó el 16 de julio de 1969, impulsado por el Saturno V, un cohete de 3 fases que iban desprendiendo una vez agotado su combustible. Sus motores consumían 15.000 toneladas de combustible por segundo para generar el empuje suficiente que permitiría vencer la gravedad de la Tierra. Los partidarios de la teoría del invento del alunizaje dicen que fue para ganar la carrera, y otra razón que dan es que también se hizo por haber perdido la guerra de Vietnam como una cortina de humo. Por esa misma época, el comandante Joe aseveraba que él no creía que el alunizaje fuese real y enumeró las razones por las que creía que el alunizaje fue un invento, señalando que sus imágenes habían sido generadas por ordenador, al igual que las de varias populares películas como King Kong. Además, echando mano de algunas nociones de astronomía, el autor del popular podcast de Joe Rogan Experience también aseveró que después de hablar con astrofísicos como Neil deGrasse Tyson y realizar su propio juicio crítico, estaba tan convencido de que el alunizaje era falso y que inicialmente rechazaba toda la evidencia. Según una teoría, el montaje lo hizo el cineasta Stanley Kubrick, como ya lo vimos anteriormente. Después de su éxito con el clásico cinematográfico 2001, Odisea del Espacio, estrenado 15 meses antes del viaje del Apolo 11. Esta película se desarrolla parcialmente en la Luna y cuenta con unos efectos especiales muy avanzados para su época, que afirma que cuando el filme estaba en postproducción a comienzos de 1968, la NASA se acercó en secreto a Kubrick para dirigir los primeros 3 alunizajes. Según esta versión, el despegue y el amarizaje del Apolo 11 fueron reales, pero la nave nunca fue a la Luna, manteniéndose en órbita de la Tierra mientras se rellenaban los huecos con los efectos especiales de Kubrick. Hay que tener en cuenta que la película de Kubrick muestra escenas muy diferentes. Esa es la otra versión que tenemos que analizar. Esas escenas diferentes a las de la NASA, la conspiración Kubrick pasa por alto muchas cosas. Las imágenes de la luna del cineasta son muy diferentes a las mostradas por la NASA. El movimiento de los personajes cinematográficos en la luna también es muy distinto al de los astronautas del programa Apolo. Varias escenas de la película no corresponden con un entorno con la gravedad de la luna, como el polvo que se eleva cuando la nave de Kubrick aterriza, algo que no sucedería en el vacío lunar. Los partidarios de que el alunizaje fue un montaje extrañaban las estrellas. No hay estrellas en las fotos de la NASA. Y los astronautas del Apolo 11 declararon después de la misión que no recordaban haber visto ninguna durante la actividad extravehicular. Se dijo que esa era otra prueba de la falsedad de los viajes. Apolo, señalando que la NASA no quiso arriesgarse a poner estrellas en las fotos para no correr el riesgo de que un observador conocedor las utilizara para darse cuenta de que las imágenes habían sido tomadas en la Tierra. Hablemos ahora de la última confesión de Kubrick. La teoría no se detiene en una de sus películas, que fue Resplandor en 1999. Kubrick lanza su última película, Eyes Wide Shut, un thriller sobre sociedades secretas, rituales elitistas y control del poder. Para muchos, esta cinta fue su confesión final. El cineasta había querido revelar a través de símbolos y metáforas la existencia de círculos de poder capaces de manipular realidades a escala global, entre ellos supuestamente quienes habrían organizado el falso alunizaje. Stanley Kubrick murió el 7 de marzo de 1999 mientras dormía a los 70 años. Oficialmente fue un infarto, pero los conspiracionistas dicen que su muerte llegó en el momento perfecto para silenciarlo.
La teoría de que Kubrick filmó el alunizaje no tiene evidencia sólida, no hay documentos, testigos creíbles ni pruebas técnicas que la respalden y sin embargo es una de las conspiraciones más persistentes del siglo XX. Parte de su fuerza radica en lo que representa la idea de que las imágenes que vemos, incluso las más históricas, podrían ser construcciones cuidadosamente diseñadas. Kubrick, con su genialidad, su hermetismo y su obsesión por el control, fue el blanco perfecto para que esta historia creciera y así su nombre quedó eternamente ligado a uno de los mayores mitos modernos. ¿Qué pasó con las 12 personas que tocaron suelo lunar? ¿Por qué no son héroes o reconocidos en los Estados Unidos y en el resto del mundo? La NASA tuvo 22 misiones Apolo, pero solo 6 lograron llegar a la superficie lunar. 12 personas en toda la historia de la humanidad caminaron por el único satélite natural que tiene la Tierra. ¿Quiénes fueron esos 12 astronautas? Neil Armstrong fue el primer hombre que pisó la Luna y es claro, el astronauta más reconocido de la historia, este ingeniero espacial nacido en Ohio. Armstrong compartió la misión Apolo 11 junto a Edwin Aldrin, sin dudas el astronauta más polémico de toda la historia hasta el inicio de su carrera en la NASA. Aldrin se desempeñaba como piloto de la Fuerza Aérea, habría participado en la Guerra de Corea, tenía como único objetivo pisar la Luna y regresar a la Tierra, tal como lo había establecido y pedido el presidente Kennedy. Los 12 astronautas que pisaron la Luna, ninguno se convirtió en mito ni leyenda en esa suerte de faros espirituales que la cultura estadounidense suele fabricar tan fácilmente. Ninguna de estas 12 personas obtuvo fama mundial después de semejante hazaña. ¿Qué pasó con los astronautas del programa Apolo? ¿Qué lograron? ¿Que lograron llegar a la Luna? Muchas teorías surgen al respecto. Los 12 hombres que alunizaron no se le escaparon a esta cuestión. Para muchos el silencio y la discreción que mantuvieron a lo largo de los años formaría parte de un acuerdo con la NASA y el gobierno de los Estados Unidos para que la farsa de los viajes a la Luna nunca fuera descubierta. Las misiones Apolo que representaron para la vida de estos astronautas, la mayoría de ellos tuvieron serias dificultades para regresar a una vida normal. Sufrieron lo que se conoce como el síndrome del hombre en la luna. Sus desapariciones no fueron parte de ningún pacto. Neil Armstrong nunca concedió una entrevista para hablar sobre su experiencia en la luna. Dedicó prácticamente toda su vida a evitar convertirse en famoso. Dicen que ni siquiera accedía a firmar autógrafos. Llegó al extremo de denunciar a su peluquero, a quien acusó de haber vendido sus mechones de pelo a precios astronómicos. Tras su regreso a la Luna, se divorció de su esposa con quien llevaba 38 años de juntos y se puso de novio con una mujer 15 años menor. Pasó sus últimos años de vida recluido en una granja en Ohio, dando clases en la Universidad de Cincinnati. Tras su muerte en agosto del 2012, su familia subastó su impresionante colección de objetos personales que había recabado durante la carrera espacial. Edwin Aldrin es uno de los pocos integrantes del programa Apolo que todavía sigue vivo. En los años posteriores a la misión fue diagnosticado con depresión y se hizo alcohólico. En 1978 ingresó a un centro de rehabilitación y a partir de allí pudo rearmar su vida. Sin embargo, siempre estuvo envuelto en polémicas que cada tanto ponían su nombre en los diarios. Charles Conrad se dedicó a la industria aeroespacial. Él mismo dijo que más de una entrevista que había estado en la Luna no significó un gran cambio para su vida. Murió en 1999 tras sufrir un accidente en una moto. Alan Shepard se retiró de la NASA en 1974 y luego de eso se dedicó a sus negocios y a jugar al golf. A fines de los 80 lo diagnosticaron con leucemia y murió. Edgar Mitchell le dijeron muchas cosas, entre otras que había enloquecido, pero no se conocen diagnósticos médicos sobre el integrante del Apolo
14. Los rumores sobre la locura surgieron porque tras retirarse de la NASA dejó a su esposa y se dedicó al esoterismo. Estaba convencido de que sus células provenían de estrellas antiguas y decía que la NASA escondía pruebas de vida extraterrestre. Uno que siguió un camino parecido fue James Irwin, quien llegó a asegurar que durante el alunizaje había tenido un contacto directo con Dios. Tras dejar la NASA se convirtió al cristianismo evangélico y fundó una congregación de fieles con el objetivo de hallar el arca de Noé. Para eso organizó varias excursiones al monte Ararat en Turquía. David Scott se dedicó a la consultoría privada en temas espaciales, fundó una agencia que prestó servicio en varios proyectos gubernamentales, también fue un asiduo consultor de compañías cinematográficas en producciones sobre series y películas sobre los viajes espaciales. John Young fue el que tuvo la carrera espacial más larga, prestó servicios durante 42 años, en los que realizó 6 vuelos espaciales, murió en enero del 2018. Con 36 años, Charles Duke fue el astronauta más joven en pisar la Luna. Hoy continúa vivo, dirige en Texas junto a su mujer una pequeña iglesia. Después de dejar su carrera aeroespacial, se abocó al negocio de la cerveza y a componer canciones. Harrison Smith se dedicó a la vida política. En 1976 fue elegido senador por el Partido Republicano por el Estado de Nuevo México. Ejerció su cargo hasta 1982. En los últimos años fue noticia por su implacable apoyo a Donald Trump. Eugene Cernan, el último de los astronautas en pisar la Luna, se rehusó a dar entrevistas y evitó cualquier tipo de participación en eventos públicos. Si les ha gustado el video, pueden darle un like, pueden dejar sus comentarios y para discutir más sobre el tema y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto, amigos.